Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Luego le dijo, María. Volviéndose él, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Estos domingos previos a la Pascua estamos girando alrededor de los desafíos que tiene la cruz. La cruz ocupa el lugar central de la fe cristiana. Gira todo en torno a la cruz. Hoy mismo, al partir el pan y al tomar de la copa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, estamos hablando de la cruz, de la muerte de la cruz. Pero muchas veces hay muchas personas a las que no les resulta fácil entender el tema de la cruz. Pablo dice que la cruz se puede transformar para muchos en un tropiezo. Él utiliza una palabra en griego mucho más fuerte, es en un escándalo, ¿no? Dice, es un escándalo para muchos, no alcanzan a entender el significado que tiene la cruz. Y entonces entienden a Jesús, pero lo entienden parcialmente. Por ejemplo, lo entienden como un profeta. Hoy si usted habla con un musulmán y le habla de Jesús, él va a decir que él cree en Jesús y que es uno de los grandes profetas. Si habla usted con un judío de los judíos renovados, ellos también consideran que Jesús es un profeta del judaísmo. Pero de ninguna manera pueden integrar a eso que ellos han captado o han tomado del cristianismo, el misterio de la cruz. Si usted va al ámbito político, por ejemplo, el socialismo ha tomado muchísimas de las enseñanzas de Jesús. Y muchos de los viejos socialistas, del viejo Partido Socialista Argentino, de Alfredo Palacios, escribían acerca de Jesús y escribían acerca del Sermón del Monte. Ellos entendían a Jesús como un gran maestro. Gandhi mismo lo tomaba como un gran maestro a Jesús, pero no integraban el tema de la cruz. Algunos dicen es un ícono Jesús, es un símbolo, pero no integran el tema de la cruz. No pueden entender la cruz como una victoria, como el objetivo de una vida, y más bien se quedan con las enseñanzas previas, ¿no? La cruz es una encrucijada. Es decir, cuando usted llega a la cruz, o lo entiende a Jesús o no lo entiende, pero ahí está el misterio. Ahí está el problema, ahí está la base del cristianismo. El crecimiento explosivo de la fe cristiana en Occidente no se debe a que Jesús, por lo que Jesús haya enseñado, se debe justamente a que muchos se acercaron y entendieron el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección. Por eso cambió. Y si hay hoy miles y miles de iglesias que se levantan en todos lados, no es porque Jesús haya enseñado el Sermón del Monte. Es porque Jesús justamente a través de la cruz y de la resurrección dio a los hombres un mensaje de esperanza. Por lo tanto, la cruz es una encrucijada. Como vimos el domingo pasado, fue una encrucijada para Poncio Pilato, que tenía que resolver entre su problema ético frente a la cruz. Él no esperaba eso, pero tenía que resolver su problema ético. Y hoy quisiera ver la encrucijada que representó también la cruz para María Magdalena. Alrededor de María Magdalena se han tejido muchos mitos. Es fruto primero de la confusión. Miriam, que es la forma hebrea de María, Miriam, es un nombre muy común, muy común.
Si usted lee el Evangelio se va a encontrar con un montón de Marías, ¿no? Y en Israel había muchísimas Marías. Y entonces muchos, con una lectura muy rápida, confunden algunas de las Marías del Evangelio con María Magdalena y le atribuyen cosas que pasaron con otras Marías a María Magdalena. Se la confunde. En otros casos hay desinformación. No se busca analizar a fondo cuáles son los documentos que tenemos acerca de María Magdalena. Y en otros casos hay... Pero la figura de María Magdalena ha despertado también el morbo. Y entonces, por ejemplo, hay algunos que la identifican con la pecadora que ungió los pies de Jesús, y no tiene nada que ver, son dos personajes diferentes. Hay otros que la identifican como la hermana de Lázaro, y es totalmente distinto, porque la hermana de Lázaro era de Betania, y María Magdalena, como lo dice su nombre, era de Magdala. Hay otros que la identifican con la mujer adúltera, nada que ver. La mujer adúltera es una persona anónima que nada tiene que ver con María Magdalena. La locura ha llegado a tanto que algunos dicen que escribió el cuarto evangelio, la identifican con Juan. Y claro, todo esto se hizo alrededor de María Magdalena también un negocio. Fíjense el Código Da Vinci, ¿no es cierto?, el negocio que fue. Ahora ya nadie habla de eso, pero en su momento era la obra que cautivaba a todas las mentes. Se puede despertar alrededor de la figura de María Magdalena cierto morbo. Es un buen negocio. Es un buen negocio escribir un libro sobre María Magdalena. Y allí yo tengo una media docena de libros escritos sobre María Magdalena, que ninguno tiene una fundamentación seria acerca de quién era esta mujer. Si nosotros vamos al Evangelio, que es el único testimonio que tenemos en el primer siglo acerca de María Magdalena, lo demás son testimonios que se escriben del segundo siglo en adelante y son los que la vieron a la distancia. Lo que quiere decir que ahí entra toda la tradición y todo el peso de la fábula también. Si usted va al Evangelio, usted se va a encontrar con que María Magdalena, lo único que podemos inferir es el lugar donde había salido, que es Magdala. Magdala era una población muy cerca de Tiberias, en Galilea. Ella estaba con las mujeres galileas, por lo tanto debe haber nacido allí. Y lo único que dice el Evangelio es que María Magdalena formaba parte del séquito de Jesús. Tanto Mateo como Marcos como Lucas identifican a María Magdalena durante el ministerio de Jesús junto a las mujeres que acompañaban a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, en el periplo de la predicación en esos 3 años. Aparece allí María Magdalena. Es lo único que hay como documentación en los años del ministerio de Jesús. Aparece allí siguiendo a Jesús con el grupo de mujeres. Lucas es el que nos da una clave de María Magdalena. Lucas dice que seguían a Jesús y que había mujeres sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es lo único que tenemos como dato. El Señor dice, le quitó 7 demonios. Ahora, no podemos precisar qué es lo que tenía. No podemos precisar cuáles eran los síntomas. No podemos precisar qué tipo de posesión era. ¿De qué tipo? ¿Afectaba la mente? Ustedes recuerdan, en el endemoniado gadareno era un hombre que tenía la mente afectada. Pero hay casos en que afectaba el cuerpo, el muchacho que entraba en convulsiones. Y había otro que afectaba la parte moral. Ahora usted dice, ¿en qué estaba afectada María Magdalena? No lo sabemos. No lo sabemos. Está allí solamente, ese es el testimonio. ¿A qué se debía esta posesión? ¿Había prácticas ocultistas? Bueno, en el norte de Israel, un poco más al norte de Galilea, había zonas de prácticas ocultistas. ¿Había participado de eso? No lo sabemos. Estas son todas conjeturas que se hacen alrededor de ella. Lo único que sabemos es esto, que era una mujer que tenía un problema y que el Señor la libró de ese problema y que ella estaba siguiendo a Jesús. Es el único dato que nos da el Evangelio. Todo lo demás es lo que la imaginación y en muchos casos el morbo del hombre crea alrededor de la figura de María Magdalena. Cuando la relacionan, por ejemplo, con la prostitución. No hay ningún indicio de que tuviera una relación con eso. Se la relaciona con una vida de inmoralidad. No hay ningún indicio que hable de esto. Lo que dice el Evangelio de María Magdalena es esto que nosotros acabamos de decir. Usted puede recorrer todo el Evangelio y lo único que dice es eso. La presencia de María Magdalena se hace mucho más evidente junto a la cruz. Allí sí ya tenemos una serie de datos. Pero durante el ministerio de Jesús es esto. Y lo que sacude la vida de María Magdalena y la pone en la encrucijada es justamente la cruz de Jesús.
La cruz fue una encrucijada para el Señor mismo. El Señor frente a la cruz dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Lo que quiere decir que él veía allí que se bifurcaba un camino. Fue una encrucijada para Pilato, como vimos el domingo pasado, y es una encrucijada también para nosotros. María Magdalena había vivido la alegría de ser sanada por Jesús, de su problema había sido solucionado por Jesús, y siguió a Jesús, y compartió los milagros de Jesús, y compartió la enseñanza de Jesús, y cualquiera que veía a María Magdalena decía, esta es una mujer de fe, es una mujer religiosa, es una mujer que cree. Estaba siguiendo a Jesús. Cuando llega el momento de la cruz, María Magdalena, en la primera parte de la crucifixión, está mirando de lejos la crucifixión con las demás mujeres. Pero después, y seguramente por intermediación de Juan, que tenía conocidos allí en Jerusalén, la encontramos ya al pie de la cruz. Quiere decir que ella estaba mirando de lejos como miraban todos, pero alguien tomó a María, la madre de Jesús, la Virgen María, y tomó a María Magdalena y las acercó, y estaba Juan también allí. Quiere decir que María Magdalena primero vio la cruz desde lejos, después vio la cruz estando al pie de la cruz, y después vio el descendimiento, y dice el Evangelio, estaba sentada mientras que a la puerta del sepulcro, mientras que llevaban el cuerpo de Jesús y lo ponían en el sepulcro. Quiere decir que María Magdalena fue un testigo privilegiado de la cruz, que alcanzó a verla como la veía toda la gente, que la pudo ver después, hoy diríamos en nuestro lenguaje cinematográfico, en primer plano, y que después estuvo en el sepulcro viendo el sepelio de Jesús cuando Nicodemo y José de Arimatea lo llevaron y lo sepultaron. Ahora, la cruz de Jesús se transformó para ella en una encrucijada. Y se transformó en una encrucijada porque, como dijimos hace un momento, quien la veía detrás de Jesús decía, esta es una mujer religiosa y es una mujer de fe. Pero llegó a la cruz y la cruz midió la calidad de la fe de María Magdalena. La cruz midió la calidad de la religión de María Magdalena. La cruz le obligó a María Magdalena a contestar una pregunta. La pregunta, ¿creo en un Dios todopoderoso que puede resucitar a los muertos o no? ¿Creo que lo que dijo Jesús era verdad o no? No nos olvidemos que Jesús anunció durante 6 meses su muerte y su resurrección. Y entre los que escuchaban estaban los discípulos y estaban María Magdalena. Cuando llegó a la cruz, allí la palabra resurrección que Jesús había repetido para ellos, que el Hijo del Hombre será entregado y resucitará, era una palabra que gravitaba en la mente de ellos, pero no gravitaba como parte de la verdad. No lo creían. Quiere decir que la fe de ella era una fe que llegaba hasta cierto punto, que llegaba hasta cierto límite. Y cuando la fe de María Magdalena se encuentra con la cruz y con el Cristo crucificado, ella olvida, pongamos entre comillas, porque nadie puede borrar algo así de su memoria, algo tan importante como el anuncio de la resurrección, olvida esto, lo deja de lado y cree que allí justamente termina todo. Y entonces llega el tercer día, el día de la resurrección, y ella va con las mujeres al sepulcro para encontrar el cuerpo de Jesús. Y no lo encuentra. Lucas dice, se pusieron al lado 2 varones con vestiduras resplandecientes, que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. ¿Por qué? Es lo que os anunció cuando estaba con vosotros en Galilea. Quiere decir que recibe el mensaje directamente diciendo, mire, esta tumba está vacía, no porque alguien se robó el cuerpo, sino porque Él les anunció la resurrección y ha resucitado. No lo busquen entre los muertos al que vive. Las mujeres salen corriendo, se van. María Magdalena se queda. Y se queda llorando en ese lugar. No moviliza la fe, se queda esperando el cuerpo de Jesús. Y se produce allí un diálogo patético, porque se acerca Jesús resucitado, se acerca por detrás, y Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que es el guardián del lugar, el que cuida el huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es decir, que ella se aferra a una fe limitada. Acá terminó todo. Yo creí hasta allí. Y yo creo, porque lo he visto,
que Jesús es capaz de abrir los ojos a los ciegos, que es capaz de quitarme los demonios a mí, que es capaz de hacer andar a los paralíticos. Todo esto lo creo. Pero esto que tengo delante, aun cuando encuentro la tumba vacía y aun cuando me anuncian que no está aquí porque ha resucitado, esto no lo creo. Yo sigo buscando un cuerpo muerto. Es decir, la cruz puso en encrucijada su fe. Mis hermanos, es fácil hablar de fe y de religión y afirmar, como afirma Palito Ortega, yo tengo fe. Yo tengo fe. O yo soy creyente, o yo creo en Dios. Pero el asunto es que la fe no es un tema de declamación. No es un tema de declamación. Tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de fe tengo yo? ¿Qué clase de fe? Jesús, cuando Pedro se hundió en el agua, le dijo, hombre de poca fe. Lo que quiere decir que uno puede tener una fe limitada, puede tener una fe escasa. Cuando los discípulos no pudieron sacar el demonio del joven, le dijo que era por su falta de fe. Quiere decir que la fe tiene gradaciones y acá tenemos una fe que llegaba hasta cierto punto. Hasta acá yo creo. Pero más de esto, no me pidan. Y aún ante la evidencia, ante lo que le dijeron, ante la tumba vacía, yo sigo buscando el cuerpo muerto. Un día vinieron los saduceos a Jesús. Los saduceos eran una secta muy importante y muy poderosa dentro de Israel. La mayoría de los sacerdotes estaban enrolados en la secta de los saduceos. ¿Qué pregunta le trajeron a Jesús? De acuerdo a la ley de Moisés, si una mujer se casaba y su esposo moría y no le dejaba hijos, podía casarse con su cuñado, el siguiente, y tener hijos de él, para que el nombre de la familia quedara vivo. Y entonces los saduceos dijo, la mujer se casó y su esposo murió, y entonces se casó con su cuñado. Y no tuvo hijos tampoco con él. Y murió su cuñado, y se casó con el segundo cuñado, y se hacía hasta 7 cuñados que tenía. Por supuesto que nadie puede pensar que esta es una historia real. Ellos estaban inventando algo para presentárselo a Jesús. No creo que haya ninguna mujer que enviude 7 veces, ¿no es cierto? Pero cuando llega al final, los saduceos le plantean a Jesús, cuando estén en la gloria, ¿con cuál de los 7? ¿Cuál de los 7 será su marido? ¿Por qué preguntaban esto? Porque ellos, que eran los que oficiaban la fe, ellos que eran los sacerdotes, ellos que eran los que entraban al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, ellos no creían en la resurrección. No creían. Quiere decir que la fe de ellos era también una fe limitada. Y Jesús les tiene que decir, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, están errando porque no creen en lo que Dios ha dicho, ni tampoco creen en el poder de Dios. Y esta frase se puede aplicar a María Magdalena. No cree en lo que Jesús ha dicho cuando dijo, resucitaré, ni cree que el poder de Dios puede levantar a Jesucristo entre los muertos. Quiere decir que tiene la fe de los saduceos. María Magdalena tiene en ese momento la fe de los saduceos. Y Jesús tiene que encarar esa fe. El problema de María Magdalena es que sigue a Jesús, que lo ve hacer milagros, que cree en el poder, que Jesús anuncia su muerte y su resurrección, y ella allí se bloquea. Eso yo no lo creo. Reverencia a Jesús, ama a Jesús, cree en Jesús, pero llegó a la cruz y la cruz puso la encrucijada. Le dijo, ahora está en la encrucijada la fe. Acá tenés que definir qué es lo que crees. Y así como Pilato llegó y tuvo que definir cuál era su ética, María Magdalena llegó y tuvo que definir cuál era su fe. Tuvo que definir cuál era su fe. Tuvo que enfrentarse con la encrucijada de la cruz. Porque ella estuvo al pie de la cruz. Ella vio el sufrimiento, ella vio el descendimiento, ella vio todo lo que tenía que ver, pero se quedó allí. La fe era en el Cristo que había vivido y que ahora estaba muerto. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nuestra fe es solamente una fe para abajo,
Es una fe para solucionar los problemas contingentes. Es una fe solamente para solucionar los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas familiares. Y nada más que eso, somos dignos de conmiseración. Porque la fe cristiana es una fe trascendente. Es una fe que me da una respuesta para la eternidad, una respuesta para el más allá. Me habla del poder de Dios y de las promesas de Dios que se cumplen en la eternidad. María Magdalena escuchó a Jesús decir que él iba a resucitar. No lo creyó, pero siguió a Jesús. Pero puso entre paréntesis lo que Jesús decía. María Magdalena vio el poder de Jesús, sanando, dando vista a los ciegos, resucitando a Lázaro, pero puso entre paréntesis el poder de Dios. Hasta esto no alcanza. Y la cruz se presenta como una encrucijada a su fe. ¿Crees o no crees? Hay un montón de gente que se acerca a las iglesias para solucionar el problema contingente de la vida. Y cree que es cristiana. Pero cuando usted rasca un poco su cristianismo y le dice que va a tener que enfrentarse con el sufrimiento, con la muerte y todo lo demás, entonces le dice que no trate ese tema, le molesta el tema. Es que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La esperanza que tenemos es una esperanza para aquí, pero es una esperanza para la eternidad. Es una esperanza en el Dios Todopoderoso, en un Dios que, como pregunta en el Evangelio, ¿es para ustedes imposible que Dios resucite a los muertos? ¿Creen ustedes imposible, preguntaba el apóstol, que Dios resucite a los muertos? En la historia se han hecho muchas cosas contra los cristianos con respecto a esto. En un momento dado, cuando se perseguía a los cristianos, se los quemaba. Pues si los quemamos, no resucitan. Como si el poder de Dios necesitara, para traer de vuelta a la persona, una célula básica. Yo digo para los tremendos racionalistas que basta con tener el código genético para construir toda la persona. Hoy sabemos eso, ¿no es cierto? Que está todo en ese código. Está todo metido allí. Entonces los quemaban. Otros se preguntaban, esos cuerpos que habían sido tirados al mar, porque los que morían en alta mar tiraban los cuerpos al mar, que eran devorados por los peces y se deshacían allí. ¿Qué iba a pasar? Y por eso los colocaban en el sepulcro, porque decía, acá están los huesos y si están los huesos, entonces desde allí Dios puede resucitar, pero a los otros no. A los otros no. Y cuando yo a un cristiano lo quiero perjudicar, entonces no solamente lo ejecuto, sino también lo quemo. Porque entonces ya ahí le anulo. Ignoráis lo que es el poder de Dios. Es cuando reducimos al Señor de la creación y creemos que podemos limitar a Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Newton era un hombre que creía en Dios, el famoso físico, creía en Dios. Entonces él explicaba toda la creación. Y cuando había algo que él no podía explicar lógicamente, decía, bueno, entonces acá está Dios. Entonces él usaba a Dios para tapar los agujeros, ¿no es cierto? Es decir, él tapaba los agujeros, todos los agujeros con Dios. Un famoso científico francés que trabajaba, Laplace, que trabajaba junto con Napoleón, escribió un tratado grande, él era un cristiano, escribió un tratado grande sobre cómo funcionaba la maquinaria del universo. Y cuando se lo llevó a Napoleón, Napoleón le dijo, pero usted no menciona nunca a Dios. Estaba pensando en Newton, ¿no? Es decir, ¿por qué no puso a Dios en los agujeros que tiene? Y él le contestó, yo no necesito a Dios como una hipótesis. ¿Qué le quiso decir con esto? Siempre se ha interpretado mal esa frase. Él le quiso decir, yo no puedo tomar a Dios para ponerlo como una hipótesis para solucionar los problemas. Dios está detrás de todas las cosas, manejando todo el universo. Esas leyes inmutables de las cuales habló Newton y de las cuales hablaba él, no están allí porque sí. Están porque hay una mente que las puso allí. Dios está detrás de todo y maneja todas las cosas. Es el Dios todopoderoso, todopoderoso. Yo no puedo limitarlo, ni puedo usarlo para tapar un agujero. Dios está en el gobierno de todas las cosas. Y si está en el gobierno de todas las cosas, y Dios dice que cuando partamos de esta vida, vamos a sembrar un cuerpo terrenal que se va a echar a perder allí en la tumba,
y que va a llegar a ser nada, porque se va a confundir con los elementos de la naturaleza. Pero si dice que hay un Dios que resucita a los muertos, yo creo en ese Dios que resucita a los muertos, en ese Dios que da esperanza para la eternidad, en ese Dios que me plantea a mí que la vida no concluye acá con los años que yo tengo, sino que hay una eternidad después también. Esta esperanza es la esperanza trascendente, y esta es la más importante, es la más importante. A veces queremos a un Dios que nos tape los agujeros de la vida, ¿no es cierto? Tengo un dolor de hígado, entonces voy a orar a Dios para que me cure el hígado. Pero escúcheme, Jesucristo no murió en la cruz para que se cure su hígado. Murió por otra cosa. Murió porque necesitamos tener una esperanza que vaya más allá de nosotros. Y la cruz nos pone en la disyuntiva de si yo creo en un Dios todopoderoso que habla la verdad o no creo en ese Dios todopoderoso que habla la verdad siempre, siempre. Si tengo una esperanza para acá únicamente o si tengo una esperanza trascendente, una esperanza para la eternidad. Hermanos, hay que saber enfrentar la vida, pero hay también que saber enfrentar la muerte. Hay también que saber enfrentar la muerte. Hay que saber enfrentar la vida todos los días, con la presencia de Dios con nosotros. Pero hay que saber también que la vida tiene un límite y que vamos a tener que enfrentar la muerte. Y hay que saber enfrentar eso también. Y si la fe me sirve para acá, la fe me tiene que servir también para allá. Me tiene que servir en ese momento. La fe cristiana responde para abajo y responde para la eternidad. Responde para lo cotidiano y responde para lo trascendente. La fe de María Magdalena era una fe que se quedó en la cruz y tropezó. Y la encrucijada de la cruz la llenó de desazón. Y su incredulidad fue tal que aún ante la evidencia y aún entre el anuncio angelical de que no está aquí, ha resucitado, no lo busquen entre los muertos, ella siguió buscando entre los muertos. Y tuvo que venir Jesús para sacudirla y decirle que allí estaba Él. Allí estaba Él. Es decir, Jesús tuvo que presentarse a María Magdalena para decirle que uno no puede tener una religión natural, tiene que tener una religión sobrenatural. Sobrenatural. Que el poder de Dios está por encima de las normas naturales que yo conozco. Mis hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta para la vida espiritual. Una vida estable es porque tiene una fe trascendente. Y si la vida está constantemente en fluctuaciones, si hay problemas en el crecimiento, en la vida espiritual porque se estanca, si frente a los problemas fácilmente claudicamos, tenemos que escuchar la palabra de Jesús. Es porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Una vida en constantes fluctuaciones está ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una vida cristiana cuyo crecimiento se estanca está ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una vida que frente a los problemas fácilmente claudica está ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, esto que estamos marcando esta mañana es importante para sostener nuestra vida espiritual. No solamente tengo que decir tengo fe, sino tengo que analizar qué fe tengo. Si esa fe que yo tengo es una fe de entrega, es una fe de esperanza, es una fe trascendente. Y esto es la encrucijada que nos presenta la cruz. Yo llego a la cruz y allí tengo que solucionar el gran dilema, el gran teorema que Dios armó, como decía Leopoldo Marechal. Es el gran teorema de Dios. Ahí está. Dios me da todos los elementos. Me dice, hay una cruz de dolor y muerte donde fue crucificado. Hay un sepulcro donde fue enterrado. Y hay un sepulcro que está vacío. Esos son los elementos del teorema. Ahora cada uno tiene que resolverlo. Y es la fe la que lo resuelve. Cuando yo resuelvo ese teorema, me doy cuenta que hay una cruz de dolor y de muerte, que hay un sepulcro de llanto y corrupción, pero que hay una resurrección que es victoria sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el llanto y sobre la corrupción. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza. Hay que mirar la Pascua como Pascua de resurrección, como la miraban los primeros cristianos, Pascua de resurrección. Ellos no se detenían en el jueves y en el viernes santo. ¿Saben en qué se detenían? En la semana siguiente.
en la semana siguiente. Esa era la semana de Pascua que ellos celebraban. Era la semana en la que habían resucitado con Cristo a una nueva esperanza. Termino. Jesús un día se acerca a la ciudad de Betania. Lázaro, que era su amigo, está muerto y hace 4 días que está en el sepulcro. Él llega tarde. Ponga la palabra entre comillas. Para todo llegó tarde. 4 días después. Ya el sepulcro lo han lacrado. ¿Por qué? Porque entró en descomposición. Hasta el tercer día, más o menos, se aguantaba. Iban y le ponían ungüento. Pero ya el tercer día sellaban el sepulcro, nadie más puede entrar, esto le está echando a perder. Jesús llegó tarde, muy tarde. Ya el cuerpo entró en descomposición. Y sale Marta a recibirlo. Le avisan que Jesús viene y sale a la entrada de la aldea a recibirlo. Jesús la mira y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús dijo algo más. Le dijo: ¿crees esto? ¿Crees esto? Escucha, hermano, esta pregunta es para nosotros. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta: ¿crees esto? Esto es lo que dice Jesús. Esta es la fe. Está diciendo, la fe tiene que ir más allá. La fe tiene que ir más allá. El dolor y la muerte siempre tocan la vida. De todos. De todos. Y hay que saber si tenemos esperanza o no tenemos esperanza. María Magdalena creía que era una mujer de gran fe, porque seguía a Jesús. Y tal vez daba testimonio. Yo tenía y el Señor me... Pero cuando llegó el momento, allí se dio cuenta que su fe no alcanzaba. Y a veces tenemos que revisar nuestra fe, a ver si nuestra fe alcanza. Y creo que el mejor examen para analizar la fe es esta pregunta de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esto es la base de la fe cristiana. Y esta es la encrucijada que nos plantea la cruz. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.